es José Alberto Venegas Serna. Yo soy licenciado en Archivonomía, laboro en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Anteriormente era Distrito Federal cuando hicimos el proyecto. Y ahí tenemos nosotros pues un archivo importante porque finalmente es donde se trabajan y donde se trata todo lo que es quejas y atención a violaciones de derechos humanos en la Ciudad de México. Nosotros vimos la convocatoria en 2014 de Iberarchivos y en aquel entonces programa DAI, era conjunto. Vimos esa posibilidad de participar porque la convocatoria en aquel entonces hablaba sobre minorías, grupos discriminados, hablaba sobre también temática de derechos humanos y pensamos que, bueno, teníamos bastante material para poder encajar en la convocatoria y por supuesto necesitábamos la ayuda y entonces en 2014 participamos. En 2015 el comité pues nos acepta el proyecto eh, y nos notifica, nosotros pues nos pusimos bastante contentos porque traíamos ahí pues mucho empuje con esta cuestión de los archivos. Y el proyecto finalmente fue sobre un inventario, sobre describir lo que era nuestro archivo histórico, lo que iba a ser en un futuro nuestro archivo histórico. Teníamos y tenemos, de hecho, bastante material audiovisual en materia de la temática de derechos humanos, desde diligencias comerciales, grabación de manifestaciones, entrevistas, de todas las temáticas en el rubro de derechos humanos, desde violaciones a migrantes, discriminación, violencia contra la mujer, violencia contra grupos dependiendo de su formación política, de su orientación sexual. Y todo ese material audiovisual que se había juntado a lo largo del año y que finalmente es material que tiene que formar parte del archivo histórico, pues no solamente de la institución o de la ciudad y obviamente pues finalmente patrimonio mundial. ¿Por qué? Porque nos va a dar un contexto de lo que era la atención y lo que más, los derechos humanos que más se violaban en aquel entonces. En ese sentido, nosotros subimos un proyecto para describir todos estos materiales de entrada. No podemos partir de nada si ni siquiera sabemos qué tenemos. Tenemos una gran cantidad de material de cintas DLT, audiocassettes, videos. Empezamos a ver que teníamos videocassettes de distintos formatos, teníamos también CDs, llegamos a encontrar cintas de carrete abierto y hasta por ahí unas cintas de 16 milímetros. Todo este material que finalmente se fue haciendo a lo largo de los años y que estaba pues bien resguardado en el área de comunicación social. La cuestión era que en algún momento todos estos materiales se tienen que difundir. Lo que se hizo fue utilizar la norma internacional de descripción archivística, la ISAT-G, y bueno, como todas las dependencias, en ocasiones no tenemos todo el presupuesto, todo el personal. Vimos esa oportunidad, vimos que caía dentro de los rubros y así fue como nació esta propuesta, ¿no? Se armó pensando precisamente en describir nuestros materiales bajo la norma ISAT-G. Se hizo una estructuración de qué necesitábamos. Ya nosotros veníamos arrancando con material donado de otros proyectos, entonces ya teníamos las PCs, ya teníamos los equipos para capturar o para escanear, pero nos faltaba la gente. Y en ese sentido lo que hicimos en el proyecto fue dividirlo de tal forma que la mayor parte era para sueldos, para la captura, el análisis y captura, con algunos especialistas en historia y archivística para revisar los materiales y el resto para consumibles que se utilizaran propiamente dentro del proyecto y inclusive las cajas de polipropileno y de almacenaje para tenerlos en las mejores condiciones posibles estos materiales. Entonces, en ese sentido, le dimos toda una metodología archivística de cómo íbamos a empezar, qué puntos y elementos de la norma ISAT que íbamos a utilizar. Y traíamos nosotros ya una gran ventaja porque nosotros tenemos controlados y descritos los archivos desde archivo de trámite. Le damos el seguimiento a archivo de concentración. Entonces, por orden de procedencia, por orden original, por identificación, ya no íbamos a sufrir, ya lo traemos de inicio
y entonces ahora solamente era empezar a describir propiamente. No era hacer una reorganización, los archivos estaban organizados, era describir al interior cuál era el contenido de estos materiales. Y entonces se dividió, buscamos, hicimos ahí un reclutamiento en el Inter de que nos dijeron que habían aceptado el proyecto porque lo metimos en 2014, a final de año nos avisaron que nos iban a dar el veredicto, nos avisan al siguiente año que había sido aceptado y entonces en ese momento empezamos como que un casting en universidades para tratar de que se integraran por lo menos 3 especialistas interesados que se casaran también con este proyecto. Se sumaron 3 personas, 3 estudiantes de universidad, 2 de historia y una de archivística. Ya habían ellas trabajado también en descripciones de archivo y entonces, bueno, con esta expertise y sumando el objetivo que traíamos, nos pusimos a hacer revisión, crear la base de datos y empezar a vaciar todo esto. Nos atrevimos nosotros quienes pensamos en la importancia de los archivos, y hablo en el gremio en general y de manera particular, que era contribuir con un granito de arena al conocimiento de lo que es pues la historia en general. Que ahí tenemos una parte de la historia que nos ha ido a ayudar a entender cómo en pocas décadas lo que antes era común, hasta hablando de los temas actuales, que era muy común que ciertas actitudes machistas, ciertas actitudes tendenciosas, ciertas actitudes etiquetarias eran de uso común y esas no eran en su momento violaciones a derechos humanos o eran violaciones a la integridad de una persona. Y cómo ha ido evolucionando un punto en el que todo eso ahora no se trata de que cada vez busquemos más, ¿no? Sino que la misma naturaleza humana va tomando conciencia de lo que vamos dejando como antecedente para abrir tanto conciencia como que las autoridades también se replieguen en el sentido de que cada vez es más difícil ocultar este tipo de asuntos y que cada vez la ciudadanía se empodera más teniendo acceso a estos temas. Ese es como que ese granito de arena, ¿no? De que el conocimiento que hay en un archivo sirva para cambiar la conciencia de las personas para un bien, principalmente eso, para un bien. Un inicio que lo que generamos, desde que se genera hasta que o se depura o se va a un archivo histórico, vaya perfectamente clasificado. Entonces, en cuanto las mismas temáticas nos permitan que se abra al público, lo vamos a poner ahí. Todavía falta un poquito por la cuestión de nuestros tiempos en temas delicados de derechos humanos. Entonces, obviamente, como decimos, no hay derechos absolutos, ni un derecho es más importante que otro. Entonces, en ese sentido, también el derecho a la privacidad, el derecho a otras leyes o la protección en otras leyes, como la cuestión de protección de datos personales y proteger también integridades y demás, ha hecho un poquito lento esta transición, porque no queremos tener un archivo lleno de artículos en general, sino un verdadero archivo histórico donde hubo grabación de una diligencia, por ejemplo, ahorita de tanta manifestación y a veces hasta represión, ¿no? Que quedó documentada, lucha de activistas y demás, pero que mucha de esta documentación, para dar este paso, sí tiene que estar completamente agotada la parte de que no va a haber un daño a un tercero, ¿no? Y obviamente aquí entramos al campo de que se extinga totalmente la prueba de daño, porque más allá de cualquier interés público, por encima de eso, y es mi percepción personal, está la vida y la integridad de las personas. Ahora sí invitaría a todas las áreas, a las instituciones que les hacen falta recursos para algún proyecto. De hecho, son fundamentales estas ayudas porque en ocasiones no hay el suficiente presupuesto. Y la verdad es que todos quienes trabajamos en los archivos sabemos de las carencias que hay y sabemos qué nos hace falta. En nuestro caso, veníamos ya trabajando, armando toda la parte del sistema de archivos, sabíamos hasta dónde podíamos llegar con el presupuesto que teníamos, proyectos que de otra forma no se podrían dar. Es un gran impulsor y es alguien a quienes desde la comisión y de manera particular
todos los que estuvimos trabajando en el proyecto. Estamos muy agradecidos porque fue una situación de ganar, ganar. Ellos están muy interesados en que la cultura de los archivos crezca, que la información se proteja, se difunda, y nosotros obviamente en hacer lo mismo. Entonces, en ese sentido, encuadramos mucho los objetivos. En pocas palabras, Ciberarchivo para mí es apoyo, ayuda y cooperación.